El teléfono sonó a las 4:30 de la madrugada. Peggy se despertó al instante, incluso antes de que Noah alcanzara la mesilla de noche. Lo sabía, las llamadas nocturnas no traen buenas noticias. Sí, la voz de su marido sonaba apagada y ronca. Ya veo. ¿Cuándo ocurrió? Se sentó en la cama y observó cómo los hombros de Noah se tensaban. De espaldas a ella parecía extraño y frío. Escuchó, pronunciando de vez en cuando breves sí y vale. Cuando colgó, la habitación se sumió en un espeso silencio. Mamá ha muerto, dijo sin volverse. Un ataque al corazón. Hace unas horas. Peggy alargó la mano para tocarle el hombro, pero se detuvo en seco. Noah, lo siento mucho. Él se volvió bruscamente y ella vio su rostro, pálido con los rasgos afilados. Tenemos que ir a Wallingford. Esta noche. Haré la maleta. Peggy ya había echado la manta hacia atrás, pero sus siguientes palabras la detuvieron. Solo las mías. Tú te quedas. ¿Qué? No estaba segura de haberle oído bien. Noah, necesito estar contigo. Quiero apoyarte. No, la cortó levantándose de la cama. Los funerales son para la familia, para los verdaderos Trevelyan's. Las palabras la golpearon más fuerte que si él la hubiera empujado físicamente. Peggy se quedó paralizada, mirando a su marido, que ya estaba sacando una bolsa de viaje del armario. Soy tu esposa desde hace 5 años. Eso te convierte en una Halloran, con un anillo en el dedo. Su voz sonaba como si no hablara con su marido, sino con un completo desconocido. Mamá siempre insistía en la tradición. Los Trevelyan entierran a los Trevelyan. Solo familia de sangre. Peggy quiso argumentar que en los 2 últimos años la relación entre ella e Iris había sido muy distinta, pero guardó silencio. Después de todo, esta es su madre, su dolor. Quizás solo sea un shock y necesite tiempo. Noah dobló metódicamente las camisas como siempre hacía, alineando perfectamente las esquinas, asegurándose de que todas las arrugas quedaran planas. Su trastorno obsesivo-compulsivo se manifestaba más en momentos de estrés. Peggy observó sus movimientos, recordando cómo Iris había comentado una vez esta peculiaridad suya. El chico siempre intenta controlar lo controlable cuando todo lo demás se desmorona. Su primer encuentro con Iris Trevelyan fue en la comida del domingo, 3 meses después de conocer a Noah. Por aquel entonces, Peggy solo llevaba 6 meses trabajando como contable en Riverside Construction y una relación con el hijo del director de un colegio público parecía algo salido del reino de la fantasía. Así que trabajas con números. Iris Trevelyan la estudió por encima de sus finas gafas de montura plateada. Qué interesante. Los números no mienten, ¿verdad? El almuerzo tuvo lugar en el comedor de la antigua casa de los Trevelyan en Wallingford, una ciudad donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Mesa perfectamente pulida, cubiertos de plata, mantel blanco como la nieve. A veces pueden, si sabes cómo manejarlos, replicó Peggy, haciendo que Iris enarcase una ceja. ¿Se refiere a fraude contable, señorita Halloran? Hablo de estadísticas. Las mismas cifras pueden interpretarse de muchas maneras distintas. Tras una incómoda pausa, Iris sonrió débilmente. Qué refrescante. La gente suele intentar causar una impresión favorable cuando se conoce por primera vez. Mamá, intervino entonces Noah. Peggy es muy sincera. Es una de sus mejores cualidades. Ya veremos, fue todo lo que dijo Iris, alzando la copa. El tiempo dirá qué cualidades son realmente importantes. Ahora mientras Peggy veía a su marido hacer las maletas, pensaba en lo extraña que se había vuelto su relación con Iris. De la fría actitud distante de los primeros meses a las conversaciones de confianza que habían comenzado después de la boda, sobre todo en los 2 últimos años, cuando se había conocido la enfermedad de su suegra. Tasha llegará pronto. La voz de Noah la sacó de sus recuerdos. Iremos juntos. Tasha, por supuesto, la hermana mayor de Noah, la hija perfecta que siempre había defendido la tradición Trevelyan. Una agente inmobiliaria de primera, con una manicura impecable y una sonrisa perfecta, que exudaba superioridad con cada gesto. ¿Seguro que no quieres que vaya contigo? Peggy volvió a intentarlo. Iris y yo nos hemos acercado últimamente. Noah cerró la cremallera de su bolso y por fin la miró, con la mirada de quien mira a través del cristal de un acuario. Más cerca, nunca te aceptó. Solo aprendió a tolerarte.
Es diferente, Peggy. Eso no es cierto, sacudió la cabeza. Tú no sabes. Conozco a mi madre, la interrumpió bruscamente. Mejor que nadie. Era educada contigo porque yo quería que lo fuera, pero siempre pensó que yo podía, que me merecía algo mejor. Peggy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No se le daba bien mentir. De hecho, al principio Iris había dejado claro que pensaba que su matrimonio era un error. Mesalianza era una palabra que su suegra había pronunciado una vez en una conversación telefónica con alguien cuando creía que Peggy no podía oírla. Las puertas de abajo se cerraron de golpe. Se oyeron pasos. ¿Noah? La voz de Tasha, cargada de tensión, sonó por toda la casa. ¿Estás ahí? Ya voy, gritó recogiendo su bolso. Antes de salir del dormitorio, se detuvo en la puerta. Te llamaré cuando se sepan los detalles del funeral. Pero no vendrás. Es mi última palabra. Unos minutos después, Peggy pudo oír sus voces apagadas en el piso de abajo. Tasha decía algo rápido y convincente. Entonces se oyó un portazo. El motor del coche retumbó y se hizo el silencio. Peggy se hundió lentamente en el borde de la cama. Su casa en el suburbio de Wallingford, que antes le había parecido un nido acogedor, se había vuelto de pronto ajena y vacía. Miró la fotografía de la mesilla de noche. No hay ella el día de su boda. Iris estaba un poco de lado, recta como una cuerda, con el pelo gris perfectamente peinado. Su expresión era impenetrable, y había sido Iris quien había insistido en que compraran esta casa, a solo 20 minutos de la suya. Las familias jóvenes necesitan espacio, pero no aislamiento, había dicho entonces. Peggy se lo había tomado como otro intento de control. Ahora no estaba tan segura. Una hora más tarde estaba en la cocina, haciendo café a máquina. Era extraño darse cuenta de que Iris se había ido. La mujer parecía tan indestructible como una roca, incluso cuando los médicos habían descubierto que padecía una insuficiencia cardíaca hacía 2 años. La llamada hizo que Peggy se estremeciera. Se apresuró a coger el auricular, esperando oír la voz de su marido. «Peggy», pero era Tasha. «Espero no haberte despertado». «No, estoy despierta». Peggy agarró el auricular con más fuerza. «¿Cómo está Noah?» «Está aguantando», hizo una breve pausa. «Te llamo para aclarar las cosas. Noah me ha dicho que insististe en asistir al funeral. Quiero apoyar a mi marido y despedirme de Iris». «Lo comprendo». La voz de Tasha se había suavizado, pero detrás de la suavidad Peggy podía sentir acero. «Pero debes comprenderlo. Los Trevelyan's tienen tradiciones. Mamá siempre fue la guardiana de ellas. Honrarás su memoria si la sigues. Tasha, en los últimos 2 años. Nada ha cambiado en los últimos 2 años. Fuiste amable con una mujer enferma. Eso te honra. Pero no te convierte en Trevelyan». En aquel momento Peggy recordó el día en que había estado a solas con Iris por primera vez desde que se conoció su enfermedad. Estaban sentadas en el invernadero de la casa de los Trevelyan. E Iris, mirando sus rosas, había dicho de pronto: «Sabes, Peggy, siempre he pensado que una rosa sin espinas no es una rosa. En este mundo, una mujer debe ser capaz de defenderse y proteger a los que ama», añadió entonces Peggy. Iris la miró largamente. «Exacto. Y tú sabes cómo sorprender, Peggy Halloran. O debería decir Trevelyan». Era la primera vez que Iris la llamaba por el apellido de su marido. «El funeral es el jueves». La voz de Tasha la devolvió a la realidad. «En la iglesia de la familia Trevelyan. Después habrá una pequeña recepción en casa de mamá. Solo para los seres queridos». «Entiendo», dijo Peggy en voz baja. «Bien», sonó Tasha complacida. «Noah no estaba en condiciones de ocuparse de esto ahora. Llamará más tarde». Tras la conversación, Peggy permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el césped pulcramente recortado. «Qué extraño. Ayer mismo Iris estaba viva y habían estado discutiendo qué flores sería mejor plantar en la parte sur de la propiedad». «Lirios», había dicho entonces Iris. «Son más resistentes de lo que parecen». Durante toda la semana siguiente, Noah solo llamó para dejar mensajes breves. Sobre la hora del funeral, que tendría que quedarse hasta tarde en Wallingford. Su voz sonaba distante, como si hablara con su secretaria y no con su mujer. Peggy intentó preguntarle cómo se sentía, pero se encontró con un muro de respuestas de una sola palabra. La víspera del funeral, Peggy se sentó en el salón de su casa a mirar fotografías. Una de ellas era del Día de Acción de Gracias del año pasado.
La única vez que ella e Iris habían conseguido convencer a Noah para que dejara de trabajar y pasaran las vacaciones juntos. En la foto, Iris estaba de pie entre ellos, sonriendo ligeramente. Peggy recordó cuando habían cocinado juntas e Iris le había confiado la receta familiar de la salsa de arándanos. No le digas a nadie que añado una pizca de canela, le había dicho entonces su suegra. Ni siquiera Tasha lo sabe. El timbre sonó inesperadamente. Noah estaba en el umbral, demacrado y con los ojos enrojecidos. ¿Puedo pasar? Peggy retrocedió en silencio, dejando pasar a su marido. Pasó al salón y se sentó en el sofá, mirándose a sí mismo. Todo está listo para mañana, dijo sin mirarla. La misa es a las 11, luego el cementerio, luego la recepción. Noah. Peggy se sentó a su lado, pero sin tocarlo. Quiero estar a tu lado. Él se volvió, y ella vio algo en sus ojos que no había visto antes. Una mezcla de dolor y fría determinación. No vengas, Peggy. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Ese no es tu sitio. ¿Por qué no? ¿Qué pasó entre nosotros? Hace una semana. Hace una semana mamá estaba viva. Se levantó bruscamente. No entiendes lo que significa la tradición para los Trevelyan's. Un funeral familiar es... Noah, escucha, ella también se levantó. Sé que estás de luto. Y Tasha también. Pero creo que Iris me hubiera querido allí. Él la miró incrédulo. ¿Cómo puedes saber lo que quería mi madre? Peggy se mordió el labio. Durante el último año había estado visitando a Iris 2 o 3 veces por semana, a menudo sin que Noah lo supiera. Su trabajo como gerente de un servicio de aire acondicionado le ocupaba mucho tiempo, sobre todo en verano, y Peggy podía organizar su horario en el departamento de contabilidad con más flexibilidad. Ella e Iris hablaban durante horas sobre libros, jardinería, el pasado de la familia Trevelyan, cosas en las que Noah nunca pareció interesado. Creo que con los años Iris y yo hemos encontrado puntos en común. Noah sonrió amargamente. No te hagas ilusiones. Mamá te aguantó por mí. Siempre decía que los Trevelyan's permanecen unidos, pase lo que pase. El timbre volvió a sonar. Noah la abrió y entró Tasha, impecable incluso en su dolor, con un estricto traje negro. Sabía que te encontraría aquí, asintió a su hermano, y luego miró fríamente a Peggy. ¿Va todo bien? Sí. Noah recogió su chaqueta. Ya me iba. Bien. Tasha le puso la mano en el hombro. Es en momentos como este cuando la familia debería estar unida. Su mirada a Peggy no dejó lugar a dudas sobre a quién no consideraba familia. Espero que lo entiendas, se volvió hacia Peggy. La tradición lo era todo para mamá. Ella no hubiera querido que hubiera extraños. Iris nunca me dejó claro que me considerara una extraña, respondió Peggy en voz baja. ¿De veras? Tasha enarcó una ceja, igual que había hecho Iris. ¿Y las navidades pasadas? Cuando mamá insistió en que Noah y tú fuerais a visitar a tus padres, ¿no era una forma de asegurarse unas vacaciones en familia sin demasiados ojos puestos en ti? Peggy se quedó helada. En realidad se había sorprendido entonces, cuando Iris prácticamente había insistido en que se marcharan. Pero más tarde, cuando regresaron, una vecina le dijo que había visto una ambulancia llegando a casa de los Trevelyan. Quizá tuviera otros motivos, dijo Peggy. ¿Cómo cuáles? Tasha cruzó los brazos sobre el pecho. Ilumínanos. Peggy miró a Noah. Tenía la cara tensa y los ojos enrojecidos, ya fuera por el cansancio o por las lágrimas. No importa, dijo al fin. Respeto tu voluntad. No iré al funeral. Gracias, exhaló Noah, y sus hombros se hundieron un poco, como si se estuviera quitando un peso de encima. Es lo mejor para todos. Es una sabia decisión, asintió Tasha. Habrá una lectura del testamento después del funeral. El viernes en el despacho del señor Prescott. Tú tampoco tienes que ir. Tasha la interrumpió bruscamente Noah. Ya está bien. Se volvió hacia Peggy. Te llamaré mañana por la noche. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Peggy volvió a quedarse sola en la casa vacía. Se acercó a la ventana y observó cómo Tasha y Noah subían al coche. Antes de ponerse al volante, Tasha le decía algo a su hermano, gesticulando enérgicamente. Noah se limitó a asentir, mirando a un punto. Peggy se volvió hacia las fotos. Una de ellas, tomada el verano pasado, mostraba a Iris de pie en su jardín, con el sombrero de ala ancha puesto y las tijeras de podar en la mano. Sonreía, una sonrisa rara y abierta.
La había tomado la propia Peggy uno de esos días en que trabajaban juntas en el jardín. ¿Sabes, Peggy?, dijo entonces Iris, podando un rosal. Las flores más bellas suelen crecer de la tierra más antiestética. Lo importante es quitar todo lo que impida el crecimiento. Mirando la fotografía, Peggy se dio cuenta de repente de que no podían no ir. No al funeral, donde se sometería al testamento de su marido y a la tradición de Trevelyan, pero debía ir a la lectura del testamento. Se lo debía a Iris. La mañana del día del funeral recibió a Wallingford con una fuerte lluvia. Peggy se asomó a la ventana y vio cómo el agua corría por el cristal en riachuelos de barro. La naturaleza misma parecía estar de luto por Iris Trevelyan. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Dentro de 2 horas empezaría la misa en la iglesia de Santo Tomás, donde los Trevelyan habían rezado y se habían casado durante 4 generaciones. Peggy conocía el edificio, la austera piedra gris, las vidrieras de principios del siglo pasado. Iris le había enseñado una vez un banco familiar con las iniciales talladas de sus antepasados. «Me enterrarán junto a Robert», había dicho entonces su suegra, refiriéndose a su marido, a quien Peggy no conocía. En la parcela familiar, bajo el roble. Siempre le habían gustado los robles. Peggy se apartó de la ventana y se dirigió a la cocina. La idea de no poder despedirse de Iris le producía una extraña sensación, una mezcla de amargura y de lo equivocado de lo que estaba ocurriendo. No estaban unidas en el sentido tradicional. No había entre ellas la calidez que normalmente se esperaría de una relación de suegra y nuera. Pero en los 2 últimos años, algo había cambiado. Había surgido una relación que Peggy no esperaba. Sonó el teléfono, sacándola de sus cavilaciones. El número no le resultaba familiar. «¿Señora Trevelyan?» «Sí, señora Son», dijo una agradable voz masculina. «¿Peggy Trevelyan?» «Sí, soy yo». Raramente se presentaba con doble apellido, pero oficialmente era Halloran Trevelyan. «Este es Edwin Prescott, el abogado de la familia Trevelyan. Nos conocimos en tu boda, aunque quizá no lo recuerdes». Peggy realmente no lo recordaba. El día de la boda había pasado como un borrón. Demasiada gente, demasiados nombres y caras. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Prescott?» «Llamo por la lectura del testamento de Iris Trevelyan. Es mañana en mi oficina a las 2:00 de la tarde. Quería asegurarme de que estaba al tanto». «Sí, me lo han dicho», contestó Peggy, «pero no estoy segura de que mi presencia sea necesaria». Se produjo una pausa. «Señora Trevelyan». La voz del abogado se hizo un poco más baja, como si temiera que lo oyeran. Iris insistió mucho en su presencia. Fue una de sus últimas órdenes. Peggy se quedó paralizada, agarrando el auricular del teléfono. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Iris?» «3 días antes de que se fuera», contestó Prescott. «Había hecho algunos ajustes en su testamento y ha dejado un sobre para ti. Debería llegar hoy». Cuando terminó la conversación, Peggy se quedó un buen rato mirando al vacío. Iris quería que estuviera en la lectura del testamento. Más que eso, había dejado algo para ella. No encajaba en la imagen que Noah y Tasha estaban pintando, afirmando que Iris nunca la había aceptado realmente. El timbre sonó alrededor de las 10. Un joven repartidor estaba en la puerta con un sobre en las manos. «¿Señora Trevelyan?» Le tendió el sobre. «Es del señor Prescott». Peggy firmó y cerró la puerta. El sobre era más pesado de lo que parecía a primera vista. Papel cremoso y grueso, lacrado con una impresión que reconoció. Un sello con una T y una rosa, el sello personal de Iris. Era el mismo que había visto en las cartas que su suegra enviaba a sus viejos amigos. Ella prefería la correspondencia tradicional al correo electrónico. Al romper el sello, Peggy sacó un papel doblado y una pequeña llave. La letra de Iris era igual a la suya. Elegante, sobria, de trazos perfectamente uniformes. «Querida Peggy, si estás leyendo esta carta, significa que mis suposiciones han resultado ser correctas. Conozco demasiado bien a mi hijo y a mi hija como para no prever sus reacciones. Intentarán excluirte de todo lo que tenga que ver conmigo, alegando tradiciones familiares. Tradiciones que yo mismo creé en su día para proteger lo que es importante para mí. Pero los tiempos cambian y yo también he cambiado, especialmente en los últimos 2 años, cuando estuviste a mi lado,
cuando no le diste la espalda a una anciana enferma y malhumorada, cuando encontraste la fuerza para verme como una persona, no solo como una suegra. Tengo un regalo para ti, Peggy. No es una cosa ni dinero. Es algo más valioso. Lo es. La llave adjunta es de una caja que está en mi estudio, en el cajón superior de mi escritorio. Allí encontrarás documentos que te explicarán muchas cosas. Te pido que estés presente en la lectura del testamento. No dejes que Noah o Tasha te disuadan. Es importante, no solo para mí, sino también para ti, y especialmente para Noah, aunque ahora no se dé cuenta. No culpes a mis hijos por su frialdad. Son solo un reflejo de lo que les he enseñado. Pero tú, Peggy, puedes ayudarles a aprender algo nuevo. Sé fuerte. Sé que puedes. Atentamente, Iris Trevelyan. Peggy releyó la carta 2 veces, tratando de comprender. ¿Qué verdad quería compartir Iris? ¿Qué documentos guardaba en la caja? ¿Y cómo podía tener acceso a ellos si Noah le había prohibido expresamente aparecer por la casa de los Trevelyan? Miró el reloj. Eran casi las 11. El servicio religioso estaba a punto de comenzar. Se imaginó a Noah con un traje negro, pálido, sentado en primera fila junto a Tasha. ¿Quién más estaba allí? Compañeros de clase de Iris, viejos amigos de la familia, antiguos alumnos. A muchos de ellos Peggy solo los había visto de refilón, en las escasas reuniones familiares en las que siempre se sentía como una extraña. La lluvia se intensificó. Peggy fue al armario y sacó un vestido negro, el mismo que había llevado en el funeral de su padre hacía 3 años. No podía ir a la misa ni al cementerio, por deseo de su marido, pero podía presentar sus respetos a Iris a su manera. Después de vestirse, salió al patio trasero de su casa. Allí, en un rincón, Iris la había ayudado a plantar un rosal la primavera pasada, una variedad de color granate oscuro, casi negro, llamada Black Magic. Estas rosas son más resistentes de lo que parecen, dijo entonces su suegra. Tú también, Peggy. Ahora, bajo la lluvia torrencial, Peggy se arrodilló frente al rosal. A pesar del otoño, aún tenía algunos capullos, apretados, sin abrir, pero llenos de vida. Descansa en paz, Iris, susurró. Haré lo que pueda. Empapada hasta los huesos, volvió a entrar en la casa. Tenía que ir a casa de los Trevelyan y encontrar la caja. Esta noche, mientras todos estaban ocupados con el funeral y la recepción posterior. Noah la había llamado 2 veces en los últimos días, pero las conversaciones habían sido breves y tensas. No mencionó las cosas de Iris, lo que pasaría con la casa, el testamento. Parecía que se limitaba a cumplir con su deber, dando a su mujer el mínimo de información. Peggy se puso ropa seca y se sentó a la mesa de la cocina. Si la recepción después del funeral empezaba sobre la 1, eso significaba que disponía de un pequeño margen de tiempo, entre la hora en que todos salían del cementerio y su regreso a la casa de los Trevelyan. Pero ¿cómo entrar? Tenía la llave de la puerta principal. Iris se la había dado hacía 3 años, por si acaso, pero corría el riesgo de encontrarse con Ruth, el ama de llaves que trabajaba en la casa de los Trevelyan 2 veces por semana. Cierto que Ruth solía marcharse a las 3 de la tarde. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Noah. El servicio ha terminado, dijo con voz apagada. Ahora vamos al cementerio. ¿Cómo estáis? Preguntó Peggy, intentando captar algo en su voz que no fuera cansancio. Estoy bien, hizo una pausa. Hay mucha gente aquí. Antiguos alumnos de mamá, compañeros del colegio, incluso alguien del ayuntamiento. Era una persona importante para mucha gente, dijo Peggy con cuidado. Sí, otra pausa. Mira, voy a llegar tarde. Tengo que arreglar unas cosas con Tasha después de la recepción. No me esperes para cenar. Te espero. Noah. Pero ya había colgado. Peggy miró su reloj. Es mediodía. Si todo va según lo previsto, la ceremonia del cementerio empezará dentro de media hora y durará aproximadamente 1 hora. Luego todos irían a casa de Iris para el velatorio. Ella tendría unos 40 minutos para encontrar el ataúd. Hizo las maletas rápidamente, se subió al coche y salió de casa. Wallingford era una ciudad pequeña, y solo había 20 minutos en coche desde su casa hasta la mansión Trevelyan. Peggy condujo despacio, mirando con cuidado a su alrededor, pues no quería pasar accidentalmente por delante de un cementerio y cruzarse con un cortejo fúnebre.
Las tranquilas calles de Wallingford estaban casi vacías. La lluvia se había convertido en una ligera llovizna que envolvía la ciudad en una neblina gris. La casa de Iris estaba en el casco antiguo, entre mansiones señoriales construidas a principios del siglo pasado. Al llegar, Peggy se sintió aliviada al ver que no había coches en la puerta, lo que significaba que todo el mundo seguía en el cementerio. Aparcó en la calle de al lado y se acercó a la casa por detrás, a través del jardín. La llave entró fácilmente en la cerradura de la puerta trasera. La casa estaba tranquila y fresca. Peggy atravesó rápidamente la cocina, el vestíbulo, y subió las escaleras hasta el primer piso, donde estaba el estudio de Iris. El despacho parecía como si la señora acabara de salir. El escritorio en perfecto orden, los libros perfectamente colocados en las estanterías y las fotografías en marcos de plata. Peggy se acercó al enorme escritorio y abrió el cajón superior. Allí, entre los papeles y el material de escritorio, vio una caja de madera lacada con el mismo símbolo que el sello, la letra T y una rosa. La llave del sobre encajaba perfectamente. Dentro de la caja había un montón de papeles atados con una cinta de seda y otro sobre, esta vez con la etiqueta «Para Peggy, leer en privado». Metió rápidamente el sobre y los documentos en su bolso. No había tiempo para mirarlos. Tenía que marcharse antes de que volviera nadie. Peggy cerró la caja y la devolvió a su sitio, y miró a su alrededor para comprobar si había dejado algún rastro de su presencia. Su mirada se posó en una fotografía sobre la mesa. Noah de niño, con unos 10 años, sosteniendo una especie de copa con una amplia sonrisa. Al lado había otra, una joven Iris con su marido y sus hijos, una familia feliz con el telón de fondo de la misma casa, y otra foto que Peggy no había visto antes. Iris rodeada de un grupo de adolescentes, al parecer sus alumnos. De repente, oyó el ruido de un motor. Peggy se asomó a la ventana y vio que el primer coche se detenía delante de la casa. No había tiempo para pensar. Bajó rápidamente las escaleras y se escabulló por la puerta trasera justo cuando se abría la puerta principal. Su corazón latía con fuerza mientras daba un paso rápido alrededor de la casa, tratando de mantenerse a la sombra de los árboles. Se oían voces procedentes de la puerta principal. El cortejo fúnebre había regresado antes de lo que ella esperaba. Cuando llegó al coche, Peggy exhaló aliviada. Solo entonces se dio cuenta de que llevaba en la mano la pequeña fotografía que, sin saberlo, había cogido del escritorio de Iris, la de los estudiantes. No había planeado llevarse nada más que los papeles, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. En casa, después de cerrar la puerta con llave, Peggy sacó por fin el contenido de la caja. Decidió empezar con una carta dirigida a ella personalmente. Querida Peggy, cuando leas esto, estaré descansando junto a Robert bajo el roble, en la parcela familiar. No te entristezcas por mí. He vivido una vida larga y, en general, feliz. He tenido decepciones, pero también alegrías. Una de esas alegrías en los últimos años has sido tú. Sé que fui injusto contigo al principio. Te vi como un extraño, una amenaza para lo que había pasado tanto tiempo construyendo y protegiendo. La familia Trevelyan. Temía que no entendieras o aceptaras nuestras tradiciones, nuestra forma de vida. Qué equivocado estaba. Los documentos que encontraste con esta carta se refieren a un caso de hace 3 años que nadie más que yo y unas pocas personas más conocemos. Un caso que podría haber arruinado no solo mi reputación, sino la de toda la familia Trevelyan. He sido director de escuela durante casi 30 años, y como cualquier líder, he tenido amigos y enemigos. Hace 3 años, un antiguo profesor, al que había despedido por mala conducta profesional, me acusó de malversar el fondo escolar. Una acusación absurda, pero que podría haber llevado a una investigación, a rumores, a la desgracia. ¿Recuerdas ese periodo, Peggy? Noah trabajaba hasta tarde entonces, intentando salir adelante en su nuevo trabajo. Tasha estaba ocupada haciendo sus cosas. Y tú, notaste que algo andaba mal. Viniste una noche, sin avisar, y me pillaste en un momento de debilidad. No había planeado decírtelo, pero te ofreciste a ayudar. Tan simple y obvio. Tú, contable profesional, comprobaste los registros del fondo y encontraste un error que demostraba mi inocencia. Te tomaste 3 fines de semana para dar sentido a unas cifras que para todos los demás no eran más que números.
Y lo hiciste sin pedir agradecimiento ni reconocimiento, sin decírselo siquiera a Noah. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba equivocada contigo. Eres exactamente el hombre que esta familia ha estado esperando. Fuerte, pero no cruel. Inteligente, pero no arrogante. Leal, pero no ciego. Mañana se leerá mi testamento. Estoy segura de que Noah y Tasha harán todo lo posible para asegurarse de que no estés allí. Pero tienes que venir, Peggy. Tienes que venir y escuchar. Y luego decidir qué hacer a continuación. Mi regalo para ti no es solo la verdad sobre mí. Es la verdad sobre Noah y Tasha. Sobre en quién se convirtieron y por qué. Y en lo que pueden convertirse con tu ayuda. Sé sabia, Peggy. Y recuerda, las raíces más fuertes están en los árboles que han sobrevivido a la tormenta. Siempre contigo, Iris Trevelyan. Peggy dejó la carta a un lado, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó aquel incidente. Recordó haber sorprendido a Iris llorando, la única vez que había visto a aquella dama de hierro tan vulnerable. Recordó haber comprobado las cuentas del fondo escolar y haber encontrado un error de cálculo que demostraba que no había habido malversación. Pero nunca se había dado cuenta de que el suceso había tenido tal efecto en Iris. Desató la cinta de la carpeta. Había estados financieros, cartas y algunos documentos legales. Al examinarlos, Peggy empezó a darse cuenta de que la historia de la falsa acusación no era más que la punta del iceberg. Detrás se escondía algo mucho más serio, algo relacionado con la familia Trevelyan. Mientras tanto, en el cementerio de Wallingford, Noah Trevelyan permanecía de pie bajo un paraguas negro, observando cómo bajaban a tierra el ataúd que contenía el cuerpo de su madre. A su lado, cogida de la mano, estaba Tasha, pálida pero serena. Casi había dejado de llover, pero el cielo seguía gris plomizo. El sacerdote terminó la misa y la gente empezó a dispersarse. Mucha gente se acercó a Noah y Tasha para darles el pésame. A algunos de ellos Noah apenas los recordaba. Viejos amigos de su madre, compañeros de trabajo. Lo siento mucho, Noah. Le estrechó la mano una mujer mayor vestida con un estricto traje gris. Iris era una persona increíble. Estaba muy orgullosa de ti. Noah asintió, incapaz de encontrar las palabras. Su madre estaba realmente orgullosa de él. Se habían visto cada vez menos en los últimos años. Él tenía un trabajo, su propia casa, su propia vida. Y entonces llegó Peggy y las relaciones con su madre se volvieron aún más tensas. Señor Trevelyan, dos hombres y una mujer, un hombre y una mujer de unos 30 años, ambos con rostros serios, se acercaron a él. Soy Adam Caulfield y ella es Beatrice Dean, se presentó el hombre. Éramos alumnos de tu madre. Promoción del 2006. Noah les estrechó la mano mecánicamente. Gracias por venir. No hemos podido evitar venir, dijo la mujer, Beatrice. La señora Trevelyan cambió nuestras vidas. Creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo. Tu madre salvó el teatro de la escuela cuando el ayuntamiento quería cerrarlo, añadió Adam. Luchó por todos los alumnos, por todos los programas que realmente importaban. Noah los escuchaba, sintiéndose extrañamente ajeno. Hablaban de una mujer que él no parecía conocer, apasionada, entregada, dispuesta a luchar por sus convicciones. ¿Y tu mujer?, preguntó Beatriz de repente. Esperábamos conocerla. La señora Trevelyan hablaba muy bien de ella. Noah se quedó helado. ¿Mi mujer? Sí, Peggy, si no me equivoco. Adam sonrió. Tu madre nos enseñó fotos cuando la visitamos la primavera pasada. Dijo que tu esposa la ayudaba con el jardín y que era un verdadero apoyo para ella. Tasha, que estaba cerca, se puso tensa. Debes de estar confusa, sonrió tensa. Mi cuñada y mamá no eran muy amigas. Beatriz frunció el ceño. La señora Trevelyan dijo que fue Peggy quien la ayudó con aquel desagradable caso del fondo escolar, que sin ella podría haber acabado muy mal. Noah miró a una y a otra, intentando comprender lo que oía. ¿Qué asunto del fondo escolar? ¿Por qué su madre nunca lo había mencionado? ¿Y qué querían decir estas personas con la cercanía de Peggy y su madre? Peggy no ha podido venir, dijo al fin. No se encuentra bien. Dale nuestras condolencias, dijo Adam con sinceridad. Y dile que la señora Trevelyan pensó que era una verdadera bendición para tu familia. Dijo que por fin podía estar tranquila sobre el futuro de los Trevelyan. Cuando los antiguos alumnos se alejaron, Tasha se volvió hacia su hermano con una expresión de desconcierto en el rostro. ¿De qué estaban hablando?
¿Qué asunto de la fundación? No tengo ni idea. Noah se sintió extrañamente inquieto. Mamá nunca había mencionado ningún problema en el colegio. ¿Y desde cuándo Peggy y ella estaban tan unidas? Tasha sonaba desconfiada. ¿Sabía algo de eso? Noah negó con la cabeza. No, no lo sabía. Y esa ignorancia de pronto le pareció aterradora. ¿Cuántas otras cosas había habido en la vida de su madre de las que él no tenía ni idea? El despacho de Edwin Prescott estaba en el centro de Wallingford, en un viejo edificio de ladrillo rojo. La majestuosa estructura de 3 plantas había sido en otro tiempo un banco, como recordaban las macizas columnas de la entrada y las pesadas puertas de madera oscura. Peggy llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Aparcó un poco más adelante, con la intención de ordenar sus pensamientos antes de la inevitable confrontación. Noah no había llamado desde ayer y estaba segura de que no esperaba verla aquí. Los documentos que había estudiado el día anterior mostraban una imagen de la familia Trevelyan muy distinta de la que había conocido hasta entonces. Había referencias a algún antiguo conflicto entre Iris y sus hijos, secretos que se habían guardado durante décadas. Peggy no tuvo tiempo de leerlo todo, pero de lo que estaba segura era de que estar presente en la lectura del testamento era importante no solo para ella, sino para el futuro de su matrimonio. A las 2 menos cuarto, salió del coche y se dirigió al edificio. Llevaba un sencillo vestido negro, modesto pero elegante. Llevaba el pelo recogido en un moño y un maquillaje mínimo. No quería parecer que trataba de impresionar. En el vestíbulo del edificio, Peggy miró el cartel y subió a la primera planta. El despacho de Prescott estaba al final de un largo pasillo alfombrado de verde oscuro. Respiró hondo antes de llamar. Abrió la puerta el propio Edwin Prescott, un hombre alto y delgado, con una barba gris bien recortada. Los ojos tras las gafas de montura fina eran atentos y amables. «Señora Trevelyan», dijo con una leve reverencia, «me alegro de que haya podido venir. Pase, por favor». El despacho era exactamente como se lo había imaginado. Paneles de madera oscura en las paredes, estanterías repletas de volúmenes jurídicos y un enorme escritorio de caoba. En el centro de la sala había una mesa de reuniones ovalada con varias personas sentadas. Noah y Tasha se giraron al mismo tiempo. La expresión de su marido pasó de la sorpresa al enfado en una fracción de segundo. Tasha, por su parte, mantenía una expresión pétrea, en la que solo una ligera arruga entre las cejas delataba su disgusto. Además de ellos, había otra persona en la sala, un hombre mayor al que Peggy no conocía. «Permítame que me presente», dijo Prescott. «Se trata del doctor Lionel Hale, amigo de la señora Trevelyan desde hace muchos años y segundo albacea testamentario». El doctor Hale asintió cortésmente. Tenía un rostro amable y arrugado y unos ojos sagaces. «Peggy», se levantó Noah con voz tensa. «No te esperaba aquí». «He recibido una invitación del señor Prescott», respondió ella en voz baja, ocupando la silla vacía frente a su marido. «¿Una invitación?» Tasha lanzó una rápida mirada al abogado. «Señor Prescott, ¿no es un asunto familiar? Creía que solo los parientes directos...» La señora Trevelyan padre dejó claro quiénes debían estar presentes en la lectura del testamento, respondió Prescott con suavidad pero con firmeza. Peggy Halloran Trevelyan estaba incluida en esa lista. De hecho, hizo una pausa. Tu madre insistió expresamente en que estuviera presente. Tasha apretó los labios. Llevaba un traje negro inmaculado, el pelo peinado como si acabara de salir de la peluquería. El contraste con el atuendo más sencillo de Peggy era evidente y quizá intencionado. «Es ridículo», Noah negó con la cabeza. «Mamá siempre decía que los asuntos familiares debían ser decididos por la familia. Solo los parientes de sangre». «Tiene razón, señor Trevelyan», asintió Prescott. «Eso es exactamente lo que ella solía decir. Hasta hace poco». Abrió la carpeta de cuero que tenía delante. «Si todos están reunidos, sugiero que comencemos. La lectura del testamento es un procedimiento formal, y pido a todos los presentes que sean respetuosos con los demás, independientemente del contenido del documento». Peggy sintió la mirada de Noah sobre ella, pesada, acusadora. No lo miró, concentrada en sus manos cruzadas sobre el regazo. «Esta es la última voluntad y testamento de Iris Elizabeth Trevelyan», comenzó Prescott en tono formal. «Fue hecho y firmado en mi presencia hace 15 días, el 15 de octubre de 2025,
y es legalmente válido. Se aclaró la garganta y continuó. Yo, Iris Elizabeth Trevelyan, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi firme juicio, expreso por la presente mi última voluntad respecto a la disposición de mis bienes después de mi muerte. En primer lugar, nombro albaceas testamentarios a Edwin Joseph Prescott y Lionel William Hale, en quienes confío plenamente para que ejecuten mi testamento. En segundo lugar, revoco todos los testamentos anteriores y las adiciones a los mismos que haya podido hacer con anterioridad. Prescott pasó la página. Hubo un silencio absoluto en la habitación. Tercero, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. A mi hijo, Noah Robert Trevelyan, le dejo la colección de libros de la familia, que siempre le ha sido muy querida, así como la suma de $20,000 para completar su educación, si alguna vez decide cursar estudios de posgrado como soñó en su juventud. Noah se estremeció. Peggy sabía que una vez había querido hacer un doctorado en ciencias ambientales, pero había abandonado la idea por un trabajo más estable. Zambia One. A mi hija, Natasha Elizabeth Trevelyan Lomax, le dejo mis joyas personales, a excepción de mi anillo de compromiso de zafiro y la suma de $20,000 para pagar la deuda hipotecaria de la que nunca le habló a su hermano. Tasha se enderezó bruscamente, con el rostro pálido. Prescott continuó leyendo. A mi viejo amigo y colega, el Dr. Lionel Hale, le dejo mi colección de primeras ediciones de poesía inglesa del siglo XIX, de la que tantas veces hemos hablado tomando el té, así como la suma de $10,000 para apoyar sus investigaciones sobre la literatura victoriana temprana. El Dr. Hale tosió en voz baja, ocultando su emoción. Todas las propiedades que me quedan, incluida mi casa de Willow Street en Wallingford, todas las cuentas bancarias, las inversiones y las acciones de la Trevelyan Education Trust Company, por un total aproximado de $2,700,000, se las dejo a mi cuñada, Peggy Halloran Trevelyan, la única persona que me protegió cuando lo necesité y me enseñó lo que significa la verdadera familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Peggy sintió que se le cortaba la respiración. No se lo esperaba, a pesar de las insinuaciones de la carta de Iris. Noah se levantó lentamente de su asiento, con la cara contorsionada por la ira y la incredulidad. ¿Es una broma? Le temblaba la voz. Mamá no podría... Ella nunca... Señor Trevelyan, dijo Prescott con suavidad, comprendo su sorpresa, pero le aseguro que este es el verdadero testamento de su madre. El documento es legalmente irreprochable. ¿Impecable? Tasha se levantó también, con los ojos brillantes. ¿Quieres decir que nuestra madre dejó prácticamente toda su fortuna a una mujer que solo llevaba 5 años en nuestra familia? ¿A una mujer a la que apenas toleraba? Tasha, intentó Peggy hablar con calma. Sé que esto es un shock para las dos. Para mí también. No sabía... No te atrevas. Noah se volvió hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. No te atrevas a fingir. La influenciaste de alguna manera. Te aprovechaste de su enfermedad, de su debilidad. Señor Trevelyan, intervino el Dr. Hale. Puedo asegurarle que su madre estaba en su sano juicio cuando hizo ese testamento. Como médico, he estado observando su estado durante los últimos 3 años. Sabía lo que hacía. Entonces estaba loca, la cortó Tasha. Es la única explicación. Impugnaremos el testamento. Probaremos que estaba incapacitada. Tienes derecho a impugnar el testamento, asintió Prescott. Pero debo advertirle que su madre se anticipó a esta reacción. Ha preparado una detallada explicación por escrito de su decisión, que será presentada ante el tribunal en caso de impugnación. Noah apretó los puños. No sé lo que has hecho, miró directamente a Peggy. Pero no vas a recibir ni un céntimo. Eras una carga para ella, solo una chica de pueblo que de alguna manera consiguió que me casara contigo. Mamá siempre lo supo, siempre me lo dijo. Noah, se levantó Peggy, sintiendo que la ira le subía por dentro. No sabes de lo que estás hablando. No conocías a tu madre como crees. ¿Te atreves a enseñarme a conocer a mi propia madre? Se acercó más, cerniéndose sobre ella. ¿Tú, que llegaste a nuestras vidas hace solo 5 años? ¿Crees que unas cuantas visitas de cortesía te dan derecho a llamarte parte de esta familia? Señor Trevelyan, dijo Prescott con firmeza, le pido que mantenga la calma. El testamento aún no se ha leído hasta el final.
Noah volvió lentamente a su asiento, sin apartar los ojos de Peggy. Ella también se sentó, sintiendo que le temblaban las manos. «Continúe, por favor», dijo al abogado. Prescott tosió y volvió al documento. «Sé que mi decisión causará sorpresa y quizá enfado, pero pido a mis hijos que lo entiendan. No es un acto de rechazo hacia ellos. Es un acto de amor y esperanza en el futuro. Peggy Halloran Trevelyan me ha demostrado que los valores que siempre me he esforzado por inculcar a mis hijos, honestidad, lealtad, valentía, están plenamente vivos en ella. Cuando me enfrenté a falsas acusaciones que podrían haber destruido no solo mi reputación, sino el legado de toda la familia Trevelyan, fue Peggy quien acudió en mi rescate sin pedir nada a cambio. Noah y Natasha, os quiero a los dos más que a la vida, pero veo en lo que os habéis convertido. Han olvidado lo que significa ser verdaderos Trevelyans. Has convertido nuestras tradiciones familiares en armas de exclusión, no de inclusión. Mides el valor de un hombre por sus orígenes, no por sus acciones. Confío en Peggy para administrar esta herencia sabia y justamente. Creo que ella puede ayudaros a ambos a recordar quiénes sois realmente. Y yo te pido, confía en ella, como yo finalmente hice. Prescott cerró la carpeta y miró a los presentes. Con esto concluye la parte principal del testamento. Hay algunos detalles técnicos, más que podremos discutir más tarde. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Noah permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Tasha se llevó la palma a la boca como si estuviera conteniendo un sollozo o un grito. Peggy se sintió aturdida. No se había esperado este giro de los acontecimientos. La carta de Iris había insinuado alguna herencia, pero no toda la fortuna familiar. «No lo entiendo», dijo por fin. «¿De qué acusaciones hablaba Iris? ¿Qué había ocurrido?» El doctor Hale se aclaró la garganta. Hace 3 años Iris se enfrentó a un grave problema. Un antiguo empleado de la escuela la acusó de malversar el fondo de artes de la escuela. La acusación era falsa, pero no fue fácil demostrarlo. Requería un análisis exhaustivo de varios años de registros financieros. ¿Y mi mujer ayudó con eso? Noah miró a Peggy con incredulidad. Sí, asintió Halen. Peggy había pasado varios fines de semana revisando los libros del fondo. Había encontrado un error de cálculo que demostraba la inocencia de Iris. Sin su ayuda, podría haber llegado a una investigación formal, lo que habría empañado la reputación de tu madre y la de la familia para siempre. ¿Por qué no sé nada de esto? Noah se volvió hacia Peggy. Porque tu madre me pidió que no lo contara, respondió en voz baja. No quería preocuparte. ¿Estabas empezando una nueva empresa, intentando impresionar a la dirección? Así que por eso la visitabas tan a menudo, dijo Tasha, como si estuviera encajando las piezas de un rompecabezas. Creía que solo intentabas ganarte su confianza. La visitaba porque se sentía sola, dijo Peggy secamente. Porque solo has ido a verla 4 veces en los últimos 2 años, Tasha. Y Noah estaba tan ocupado con el trabajo que apenas tenía tiempo para una visita semanal. No te atrevas a echarnos la culpa. Tasha se levantó de un salto de su asiento. Siempre estuvimos ahí para mamá, siempre para ella. ¿Y vosotros? ¿Te aprovechaste de la situación? Señora Lomax, intervino Prescott, le recuerdo que su madre dejó una explicación escrita de su decisión. Estaba en su sano juicio. Si decide impugnar el testamento, esa carta será presentada ante el tribunal. Tasha se desplomó en la silla, con los hombros caídos. No es justo, susurró. Somos sus hijos, su sangre. Y yo soy su protectora, dijo Peggy en voz baja. Así me llamaba. Noah se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. Tenía la espalda tensa y los hombros caídos. Eras una carga para ella, dijo sin volverse. Vete de aquí, no quiero verte. Señor Trevelyan, empezó Prescott, pero Noah le interrumpió. No, no lo acepto. Mi madre no podría hacer eso. Se volvió bruscamente y miró a su mujer. Fuera de aquí, ahora. Peggy se levantó, exteriormente tranquila, aunque por dentro temblaba. Noah, tenemos que hablar. No aquí, no ahora, pero... No hay nada de qué hablar, lo cortó. Me traicionaste, utilizaste a mi madre. Señor Trevelyan, Prescott se interpuso entre ellos. Comprendo sus emociones, pero debo recordarle que, según el testamento, Noah no le dejó terminar. Cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta.
Mi abogado se pondrá en contacto con usted, dijo por encima del hombro. Este testamento será impugnado. Tasha lo siguió, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia Peggy. Puedes pensar que has ganado, pero no tienes ni idea de dónde te has metido. Los Trevelyan's no se rinden sin luchar. Cuando la puerta se cerró tras ellos, solo quedaban en el despacho Peggy, Prescott y el doctor Hale. Lo siento mucho, dijo el abogado. Iris había previsto esa reacción, pero esperaba que sus palabras suavizaran el golpe. Están en estado de shock, asintió Peggy. Yo también lo estoy. Se hundió en una silla, sintiendo cómo la tensión de los últimos días terminaba por apoderarse de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía que estaba planeando esto. Nunca se lo habría preguntado. Claro que no, sonrió suavemente el doctor Hale. Por eso te eligió Iris. Vio en ti lo que les faltaba a sus hijos. Desinterés. Pero no puedo aceptar todo esto. Peggy sacudió la cabeza. Arruinaría mi matrimonio. Arruinaría mi familia. Señora Trevelyan. Prescott se sentó frente a ella. El testamento ya está redactado y formalizado. Puede rechazar la herencia, pero entonces no irá a Noah y Tasha, sino a la organización benéfica que Iris ha nombrado como beneficiaria alternativa. ¿Qué? Peggy lo miró perpleja. Iris había previsto este giro de los acontecimientos. El abogado sacó otra hoja de la carpeta. Dejó una carta personal para ti en ese caso. Quizá deberías leerla antes de tomar ninguna decisión. Le entregó un sobre cerrado. Una cosa más, añadió el doctor Hale. Iris mencionó unos papeles que había dejado para usted. Dijo que ya deberían haberlos encontrado. Peggy recordó la caja y los papeles que había cogido del estudio de Iris. Sí, los he encontrado. Entonces sabes más que nosotros, asintió el doctor Hale. Iris no nos dio todos los detalles. Solo dijo que la verdad debía revelarse a su debido tiempo y a su manera. Peggy miró el sobre que tenía en las manos y luego dirigió la mirada al abogado. ¿Qué hago ahora? Técnicamente, la herencia pasará a estar bajo su control una vez que se hayan completado todos los procedimientos legales, contestó Prescott. Si se impugna el testamento, podría llevar algún tiempo, pero por ahora, la casa y las cuentas bancarias de Iris están congeladas, salvo los fondos necesarios para los gastos corrientes. Quiero decir, ¿qué se supone que tengo que hacer con Noah? ¿Con Tasha? El doctor Hale sonrió con tristeza. Me temo que esa es una pregunta para la que Iris no nos dejó respuesta, pero la conocí durante casi 40 años, y puedo decirle una cosa. Nunca actuaba sin razón. Si eligió este camino, es porque creía que era la única forma de arreglar lo que estaba roto. Peggy asintió, aferrando el sobre. Sentía el peso de la responsabilidad que Iris había depositado en ella, y el temor de lo que le esperaba en casa cuando conociera a Noah. Gracias, dijo, poniéndose en pie. Por todo. Estaré en contacto, le aseguró Prescott. Y recuerda que no estás sola en esta situación. Iris nos ha elegido al doctor Hale y a mí para apoyarte. Al salir del edificio, Peggy se sentía una persona completamente distinta de la que era hacía una hora. No sabía si podría salvar su matrimonio o su relación con la familia de su marido. Pero sí sabía una cosa. Iris le había confiado no solo su fortuna, sino su verdad. Y esa verdad tenía que ser revelada, costara lo que costara. Peggy regresó a casa después de la lectura del testamento y encontró la casa vacía. No sabía si Noah volvería hoy, o alguna vez. Sus palabras en el despacho de Prescott resonaban en sus oídos. Has sido una carga para ella. Márchate. No quiero verte. Caminó hasta el salón y se hundió en una silla sin quitarse el abrigo. El sobre de Prescott yacía pesado en su bolso. Aún no se había atrevido a abrirlo, temerosa de lo que pudiera descubrir. Sonó el teléfono, rompiendo el silencio de la casa. Peggy miró la pantalla. Un número desconocido. ¿Diga? Peggy, soy Edwin Prescott. Siento molestarte, pero he pensado que deberías saberlo. Noah y Tasha acaban de salir de mi despacho. Han declarado oficialmente su intención de impugnar el testamento. Peggy se tapó los ojos, sintiendo que se le apretaban las entrañas. ¿En qué se basan? Alegan que Iris estaba incapacitada por la enfermedad y la medicación, y que usted utilizó su estado para manipularla. La voz de Prescott era pesarosa. Por supuesto, el doctor Hale y yo podemos confirmar que eso no es cierto. ¿Qué quiere que haga? De momento, nada.
Contrarrestaré sus afirmaciones en los tribunales. Tenemos todas las pruebas que necesitamos para demostrar que Iris era legalmente competente en el momento del testamento. También dejó un video de ella explicando sus motivos. Ese es un argumento fuerte. ¿Un video? Peggy se enderezó. No lo habías mencionado antes. Iris solo pidió que se la enseñaran en caso de juicio, explicó Prescott. Esperaba no tener que llegar a eso, que su explicación por escrito fuera suficiente. Tras la conversación, Peggy permaneció sentada largo rato. Luego, con decisión, sacó un sobre. Si iba a luchar contra la familia de su marido, debía saber por qué lo hacía. La carta estaba impresa con el membrete oficial del bufete de abogados de Prescott, pero las últimas páginas estaban escritas con la familiar letra de Iris, elegante, con una ligera inclinación hacia la derecha. Querida Peggy, si estás leyendo esta carta, significa que ha ocurrido exactamente lo que me temía. Mis hijos no han aceptado mi decisión y pretenden luchar por lo que consideran su derecho de nacimiento. Tengo que explicarte más cosas de las que he podido decirte en toda mi vida. La historia de nuestra familia es más complicada de lo que parece, y mucho de lo que creía y cierto no lo es. Empezaré por lo que ya sabes. Hace 3 años, poco después de tu boda con Noah, me enfrenté a un grave problema. Caroline Mercer, una antigua profesora de arte de mi escuela, me acusó de malversar el fondo de artes de la escuela. La cantidad era importante, casi $200,000. Estaba desesperado, no por el dinero, se podría haber recuperado, pero una condena por malversación podría destruir todo lo que había construido durante décadas. Mi reputación, el buen nombre de Trevelyan, el futuro de la escuela. No sabía a quién acudir. Noah estaba ocupado en su nuevo trabajo, intentando impresionar a la dirección. Tasha estaba pasando por un divorcio y completamente preocupada por sus propios problemas. Y entonces apareciste tú. Te diste cuenta de que algo iba mal y no te echaste atrás hasta que te dije la verdad. Ofreciste tu ayuda de forma sencilla y natural, sin esperar gratitud ni beneficio alguno. Dedicaste tu tiempo y tus habilidades profesionales a llegar al fondo de la contabilidad del fondo, y encontraste un error que demostró mi inocencia. Pero hay algo más. En el curso de tu papeleo descubriste algo más. Discrepancias en los registros financieros de la escuela, de cuando Tasha trabajó brevemente allí como asistente administrativa. No lo mencionaste en ese momento, pensando que era irrelevante, pero me di cuenta de tu confusión y te pedí que me mostraras lo que te confundía. Lo que descubrí me sacudió hasta la médula. Tasha había estado falsificando documentos. Había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero de cuentas escolares a su cuenta personal. No tan grandes como para levantar sospechas, pero lo suficiente como para acumular una suma sustancial en 2 años. Cuando me enfrenté a ella, al principio lo negó. Luego, acorralada por las pruebas, confesó, pero con la condición de que Noah no se enterara nunca. Dijo que necesitaba el dinero para salvar su matrimonio. Su marido, Adrian, tenía problemas con el juego, y ella intentaba pagar sus deudas para mantener unida a la familia. Acepté guardar el secreto con la condición de que devolviera hasta el último céntimo y no volviera a cruzar la línea. Ella cumplió la primera condición, pero la segunda fue más difícil. Solo un año después supe que había seguido manipulando a Noah, pidiéndole dinero prestado con diversos pretextos. Para entonces su matrimonio se había roto, pero las deudas persistían. Este descubrimiento cambió mi actitud hacia mis hijos. Vi en lo que se habían convertido. Tasha, dispuesta a comprometer sus principios para mantener una apariencia de prosperidad. Y Noah, tan consumido por su propia ambición que no se dio cuenta de que su hermana le estaba utilizando. Intenté hablar con ellos, pero ya no me oían. Noah vio mis intentos de intervenir como control. Tasha como una amenaza. Se aislaron de mí, convenciéndose de que era demasiado vieja para entender la vida moderna. Y entonces los médicos me diagnosticaron insuficiencia cardíaca. No quería ser una carga para los niños, así que decidí arreglármelas sola. Pero tú, Peggy, notaste un cambio. Empezaste a venir más a menudo, a ayudarme con la casa, el jardín, a estar a mi lado. No por un sentido del deber, ni por el deseo de obtener algo a cambio, sino simplemente porque me veías como alguien que necesitaba ayuda. Durante estos 2 años llegué a conocerte mejor que durante todo el tiempo anterior.
Vi en ti las cualidades que siempre quise ver en mis hijos. Honradez, lealtad, valor para afrontar la verdad. Te preocupabas por mí no porque fuera la madre de tu marido, sino porque me veías como un ser humano. Pero había otro secreto que ocultaba a todo el mundo, incluida tú. Un secreto que explica mucho del comportamiento de mis hijos. Noah y Tasha no son hermanos. Tasha es la hija de mi primer matrimonio, que duró solo 2 años. Cuando conocí y me casé con Robert Trevelyan, Tasha tenía 3 años. Un año después nació Noah. Robert adoptó a Tasha, le dio su apellido. La amó como si fuera suya. Ella nunca conoció a otro padre. Decidimos no contarles la verdad a los niños hasta que fueran mayores. Pero con el paso del tiempo, nunca llegó el momento adecuado y acabamos convenciéndonos de que la verdad solo haría daño. Tasha estaba feliz de ser una Trevelyan. Noah adoraba a su hermana mayor. ¿Por qué destruir su mundo? Cuando Robert murió, hace 15 años, me convertí en la única guardiana del secreto. Y cuanto más crecían mis hijos, más sentía el peso de ese secreto. Sobre todo cuando vi cómo Tasha se aferraba al apellido Trevelyan, cómo ensalzaba la tradición familiar, cómo hablaba de la pureza de sangre. En el último año de mi vida, pensé mucho si debía decirles la verdad. Incluso preparé cartas para cada uno de ellos, para que se las transmitieran después de mi muerte. Pero cuanto más las observaba, más claro me daba cuenta. No estaban preparadas. Tasha había construido toda su identidad en ser una Trevelyan. Noah, a pesar de toda su bondad, se había vuelto demasiado dependiente de su hermana, dejando que ella influyera en sus decisiones, incluido su trato hacia ti. Y entonces tomé una decisión que puede parecer cruel. Decidí confiarte este secreto y todo nuestro legado a ti, Peggy. No porque fueras perfecta, sino porque eras real. No temías a la verdad y sabías vivir con ella. La caja que encontraste en mi despacho tiene todos los documentos que prueban lo que te he dicho. El certificado de nacimiento de Tasha con el nombre de su padre biológico. Papeles de adopción. Cartas que Robert y yo nos escribimos discutiendo cómo y cuándo decirles la verdad a los niños. No espero que resuelvas este misterio inmediatamente. Tal vez nunca sea el momento adecuado, pero creo que encontrarás el camino correcto. Para ti, para Noah e incluso para Tasha. Ahora el lado práctico. Te dejé toda mi fortuna no para desheredar a mis hijos, sino para darles una oportunidad de cambiar. El dinero y el estatus se han vuelto demasiado importantes para ellos, eclipsando lo que realmente importa: el amor, la honestidad, la familia. Si impugnan el testamento, y estoy seguro de que lo harán, no te rindas. Lucha. No por el dinero, sino por la verdad. Deben darse cuenta de que ser un Trevelyan no es un derecho de nacimiento, sino una responsabilidad que debe ganarse. Y recuerden, pase lo que pase, son parte de esta familia. Una parte real, una que entiende que la familia no se trata de sangre o apellido, sino de amor y lealtad. Con eterna gratitud, Iris Trevelyan. Peggy terminó la carta y permaneció sentada largo rato. Las revelaciones de Iris la habían sacudido hasta la médula. Ahora muchas cosas tenían sentido. La obsesión de Tasha por la tradición Trevelyan, su dolorosa reacción ante la llegada de Peggy a la familia, su influencia en Noah. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Noah entró en la casa, pálido, con los ojos oscurecidos por el cansancio. Se detuvo en la puerta del salón, mirando a su mujer. «He venido a por algunas cosas», dijo con voz sin vida. «Me quedaré un rato en casa de Tasha». Peggy se levantó lentamente de la silla, aún con la carta en las manos. «Noah, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», sonrió con amargura. «De cómo manipulaste a mi madre. De cómo conseguiste que reescribiera el testamento a tu favor». «Yo nunca hice eso», dijo Peggy con firmeza. «Ni siquiera conocía sus planes». «Claro que no», sacudió la cabeza. «¿Y esas historias sobre cómo la salvaste de alguna acusación? ¿Tampoco lo sabías?» «Es cierto, Noah. Hace 3 años tu madre se enfrentaba a un grave problema. La ayudé porque podía, porque era lo correcto, no por la herencia. ¿Y por qué yo no sabía nada de esto?», dio un paso adelante, con la voz temblorosa por la ira contenida. «¿Por qué mi propia madre no acudió a mí?» «Porque estabas ocupada», respondió Peggy en voz baja. «Estabas empezando una nueva empresa, intentando establecerte.
Iris no quería molestarte. No quería molestarte, repitió. O no confiaba en ti. Ella te quería, Noah, pero en los últimos años os habíais distanciado el uno del otro. Los dos. Entró en la habitación y se hundió pesadamente en la silla frente a ella. Tasha dice que deberíamos impugnar el testamento, que mamá no podía estar en sus cabales cuando lo escribió. Tasha, suspiró Peggy. Noah, hay cosas que debes saber sobre tu hermana. No empieces, levantó la mano en señal de advertencia. No intentes ponerme en su contra. Tasha siempre ha estado ahí para mí. Siempre me apoyó. Incluso cuando te sacó dinero bajo falsos pretextos. Noah se quedó helado con el rostro tenso. ¿De qué estás hablando? Tu madre no solo me dejó un testamento, sino una explicación de sus motivos. Peggy le entregó la carta. Léela tú mismo. Cogió las páginas, pero no leyó. ¿Qué es? ¿Más acusaciones contra mí y contra Tasha? ¿Más excusas de por qué un extraño merece una herencia más que sus propios hijos? Es la verdad, Noah. La verdad que tu madre ha ocultado durante demasiado tiempo. Miró la carta entre sus manos como si fuera a arder. No estoy seguro de querer saber esa verdad. Pero debes hacerlo, dijo Peggy en voz baja. Por tu propio bien, por nuestro bien. En ese momento, la puerta volvió a abrirse y Tasha entró en la casa. Elegante incluso en su enfado, con el pelo y el maquillaje impecables, pero bajo los cuales, sin embargo, no podían ocultarse los signos de fatiga y tensión. Sabía que te encontraría aquí, le lanzó a Peggy una mirada desdeñosa. ¿Sigues intentando manipular a mi hermano? Tasha, Peggy se enderezó. Creo que tú también deberías oír lo que ha escrito Iris. Me da igual lo que haya escrito bajo tu influencia, la cortó Tasha. Ya hemos contratado al mejor abogado del estado. Demostraremos que era incompetente. Perderás, dijo Peggy con calma. Prescott tiene un vídeo de Iris explicando sus motivos. Está el informe del Dr. Hale sobre su capacidad. Hay una explicación escrita. ¿Y? Tasha cruzó los brazos sobre el pecho. Todavía vamos a luchar contra esto. Esta casa, este dinero, es el legado Trevelyan. Debería permanecer en la familia. En la familia, se hizo eco Peggy. Tasha, ¿sabes lo que significa ser una familia? No te atrevas a decirme lo que significa ser una familia. Se encolerizó ella. Yo soy Trevelyan de nacimiento, y tú no eres más que una... Tasha, la interrumpió Noah con voz extraña. ¿Qué quieres decir con de nacimiento? Se interrumpió Tasha lanzando una rápida mirada a su hermano. Ya sabes lo que quiero decir. Tú y yo somos trevelianos de verdad. Sangre y tradición. Sobre eso, suspiró Peggy. Hay algo en la carta de Iris que ambos debéis saber. ¿Qué quieres decir? Tasha frunció el ceño. Noah desdobló la carta en silencio y empezó a leer. Su rostro cambiaba con cada línea. De la incredulidad al asombro, del asombro a la comprensión, de la comprensión al dolor. ¿Qué contiene? Tasha se acercó más, intentando mirar por encima de su hombro. ¿Qué ha escrito? Noah levantó los ojos hacia su hermana, y Peggy vio algo nuevo en ellos. Una mezcla de lástima y comprensión. Tasha, no eres hija de tu padre, dijo en voz baja. Naciste del primer matrimonio de mamá. Papá te adoptó cuando se casó con mamá. Tasha se quedó paralizada, con la cara pálida. ¿Qué demonios es esta tontería? Susurró. Es mentira. Otra manipulación. Es verdad, dijo Peggy. Encontré documentos en la oficina de Iris que lo prueban. Tu certificado de nacimiento. Los papeles de adopción. No. Tasha negó con la cabeza, retrocediendo. No, eso no es posible. Soy una Trevelyan. Siempre he sido una Trevelyan. Eres una Trevelyan por nombre y por educación, dijo Noah en voz baja, poniéndose de pie. Mi padre te quería como de la familia. Siempre fuiste mi hermana. Pero no de sangre, exhaló Tasha, con los ojos llenos de lágrimas. Todo este tiempo, toda esta charla sobre la herencia Trevelyan, sobre la pureza de la familia, era mentira, terminó Noah. Mentiras que todos apoyamos. Peggy se acercó a Tasha e intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó bruscamente. «¡No me toques!» Su voz se entrecortó en un grito. «Has sido tú. Tú obligaste a mamá a escribir esas mentiras. Quieres destruir nuestra familia». Tasha no se acercó a su hermana. «No es mentira. Mira», le tendió la carta. «Es la letra de mamá. Ella no mentiría sobre algo así.
Tasha cogió la carta con manos temblorosas, pasó los ojos por las líneas y luego la tiró al suelo. No me lo creo. No me creo ni una palabra. Es... es una especie de conspiración. Quieren quitármelo todo. Se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló. Noah y Peggy se quedaron solos en el salón. Él recogió lentamente la carta del suelo, la dobló ordenadamente y la colocó sobre la mesa. ¿Lo sabías?, preguntó sin mirar a su mujer. Ata. ¿Sabías que Tasha no era hija de su padre? No, respondió Peggy con sinceridad. Me he enterado hoy, por esta carta. Tu madre nunca me habló de ello. Noah asintió, aceptando sus palabras. Durante todo este tiempo, sacudió la cabeza. Mamá ha guardado este secreto, y solo ahora, a través de ti, ha decidido revelarlo. Creo que tenía miedo, dijo Peggy en voz baja. Miedo de cómo reaccionaríais. Sobre todo Tasha, para quien ser una Trevelyan se había convertido en el sentido de la vida. Noah se hundió en el sofá, con los hombros caídos. Eso explica muchas cosas, dijo tras una larga pausa. ¿Por qué Tasha siempre se había aferrado al apellido, a la tradición? ¿Por qué le era tan hostil? Temía perder su lugar en la familia. Nunca lo perdió, replicó Peggy. Tu padre la quería. Tu madre también. Tú la quieres. El apellido y la sangre no forman una familia, Noah. El amor sí. Levantó la vista hacia ella, con los ojos cansados, enrojecidos por las lágrimas no derramadas. ¿No, y tú? ¿Aún me quieres? ¿Después de todo lo que te dije? ¿Después de darte la espalda cuando intentaste ayudar a mi madre? Peggy se acercó y se sentó a su lado, sin tocarlo pero lo bastante cerca para que sintiera su presencia. Te quiero, Noah, pero tenemos mucho de qué hablar, muchas cosas que cambiar. Como el hecho de que ahora seas más rico que yo. Intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. El dinero no importa, dijo Peggy con seriedad. Lo que importa es cómo nos tratamos, cómo construimos nuestras vidas. Noah permaneció en silencio durante largo rato, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Mamá tenía razón, dijo al fin. He cambiado. Me he convertido en el hombre que despreciaba en mi juventud. Un hombre para quien el estatus y el dinero son más importantes que la verdad y el amor. Puedes volver a cambiar, dijo Peggy en voz baja. Todos podemos. ¿Y Tasha? Miró hacia la puerta tras la que había desaparecido su hermana. ¿Qué va a pasar con ella? Necesita tiempo, suspiró Peggy. Es un descubrimiento difícil. Toda su identidad se basa en ser una Trevelyan de sangre. Tendrá que redescubrirse a sí misma. ¿Y qué hacemos con el testamento?, preguntó Noah. Tasha no se echará atrás. Luchará hasta el final. Peggy se quedó pensativa, recordando las palabras de Iris en la carta. No te dejé toda mi fortuna para desheredar a mis hijos, sino para darles una oportunidad de cambiar. Shamon, no creo que tu madre pretendiera desheredarte, dijo despacio. Quería que comprendieras que ser un Trevelyan no era un derecho de nacimiento, sino una responsabilidad que había que ganarse. Noah la cogió de la mano, por primera vez desde que se enteraron de la muerte de Iris. Quiero ganarme este derecho, dijo en voz baja, no por el dinero ni por la casa, por la memoria de mis padres, por ti y por mí. Peggy le devolvió el apretón con la mano, sintiendo la calidez de la esperanza aflorar en su interior. Tal vez no todo estuviera perdido. Quizá Iris había hecho bien en confiarle aquella dura verdad y la responsabilidad del futuro de la familia Trevelyan. Saldremos de esta, dijo, juntas. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, especialmente con Tasha, cuyo mundo acababa de derrumbarse. La verdad de que no era la hija de Robert Trevelyan era solo la punta del iceberg. Aún quedaba la historia del desfalco, de las deudas, de la manipulación. Peggy empezaba a darse cuenta de la verdadera razón del distanciamiento entre Noah y su madre. No era solo el ajetreo de su hijo y la enfermedad de Iris lo que los había distanciado el uno del otro. Era el peso de los secretos que Iris había guardado durante demasiado tiempo. Secretos que ahora debían ser revelados y con los que había que aprender a vivir. Pasó una semana desde el anuncio del testamento. Noah volvió a casa al día siguiente de su conversación, pero la distancia entre la pareja seguía siendo tensa. Dormían en habitaciones separadas y solo se comunicaban por necesidad.
Tasha no se había puesto en contacto con ninguno de los dos. Según Noah, se había marchado unos días para despejarse. Ese frío sábado por la mañana, Peggy decidió que había llegado el momento de aclarar las cosas. Preparó el desayuno, las tortitas de arándanos que siempre habían gustado a Noah, y preparó café recién hecho. Cuando su marido bajó a la cocina, ella ya le estaba esperando en la mesa. «Buenos días», dijo, tratando de mantener un tono de voz informal. Noah asintió, se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos. Había estado trabajando hasta tarde los últimos días, como si intentara evadirse de la realidad con una rutina. «Tenemos que hablar», Peggy apartó el tenedor. «Una charla de verdad, Noah», levantó la vista de su taza. «¿Sobre qué?» «De todo, de tu madre, el testamento, sobre nosotros». Noah suspiró, se frotó la cara con las palmas de las manos. «No estoy segura de estar preparada para esta conversación». «Yo tampoco», admitió Peggy con sinceridad. «Pero si seguimos posponiéndola, un día nos despertaremos como extraños viviendo bajo el mismo techo». La miró durante un largo instante y luego asintió. «De acuerdo. Hablemos». Peggy respiró hondo. «Quiero hablarte de tu madre, sobre la Iris que probablemente no conociste. Tú pasaste unos meses con ella, pero yo pasé toda mi vida con ella». Noah sonaba ofendido. «¿Qué puedes saber tú de ella que yo no sepa?» «Mucho», dijo Peggy en voz baja. «No porque yo sea especial, sino porque los 2 últimos años de la vida de tu madre han sido especiales. Ha cambiado, Noah. La enfermedad la cambió». Sacó del bolsillo un pequeño cuaderno encuadernado en piel. «Es el diario de Iris. Me lo dio un mes antes de morir. Dijo que quizá algún día te ayudaría a entenderla mejor». Noah se quedó mirando el cuaderno, dudando si cogerlo o no. «¿Qué contiene?» «Sus pensamientos, sus miedos, su amor por ti». Peggy colocó el diario sobre la mesa, entre los dos. Cuando los médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, decidió no decirte lo grave que era. «¿Por qué?», le tembló la voz. «Debería haberlo sabido. No quería ser una carga». Peggy señaló el diario. «El doctor Hale ha dicho hoy que no me queda más de un año de vida. No se lo diré a Noah, que está empezando a recuperarse del estrés del trabajo. Por fin tiene un puesto estable, un ascenso en el horizonte. Tasha tampoco necesita saberlo. Tiene sus propios problemas desde el divorcio. Puedo manejarme. Los Trevelyan siempre han sido fuertes». Noah se puso pálido. «¿Un año? ¿Solo le habían dado un año? ¿Pero vivió 2? «Sí», asintió Peggy. «Luchó todo lo que pudo. Hizo dieta, tomó su medicación, fue a todos sus tratamientos. Y no estaba sola, Noah. Yo estaba con ella. ¿Por qué no me lo dijiste?» Había dolor en su voz. «¿Por qué lo mantuviste en secreto?» «Porque se lo prometí», respondió Peggy con sencillez. «Ella me lo hizo prometer. Y lo intenté, Noah. He estado insinuando que tu madre necesita más atención. ¿Recuerdas cuando sugerí pasar los fines de semana con ella? ¿Cenar en familia?» Noah bajó la mirada recordando. De hecho, Peggy se había ofrecido a visitar a Iris más de una vez, pero él siempre encontraba motivos para declinar la oferta. El trabajo, el cansancio, los planes con los amigos. «Pensé que aún tendríamos tiempo», dijo en voz baja. «Pensaba que tendría tiempo para hacer que las cosas funcionaran más adelante, cuando hubiera resuelto mi carrera, mi casa, todo». «Todos pensamos eso». Peggy le tocó el brazo. «Tu madre no te culpaba. Estaba orgullosa de ti, de tu independencia». Pasó algunas páginas del diario. Aquí, Noah se parece tanto a su padre, igual de motivado, igual de dedicado al trabajo. Robert siempre pensó que teníamos una eternidad por delante. También. Quizás sea lo mejor. No quiero que mi hijo pase el último año de su vida en los pasillos de un hospital, renunciando a sus sueños por su madre moribunda. Noah cerró los ojos, intentando contener sus emociones. «Debería haber estado ahí para él», susurró. «Debería haberlo sabido». «No lo decía en serio», dijo Peggy en voz baja. «Pero ¿sabes lo que de verdad le importaba? Que fueras feliz, que vivas tu vida al máximo, que encontraras el amor verdadero». Pasó unas cuantas páginas más. «Hoy he visto a Noah y a Peggy trabajando en el jardín. Él se reía de verdad, como cuando era niño. Ella le está devolviendo algo que perdió en la búsqueda del éxito, algo que siempre quise conservar para él,
La capacidad de disfrutar de las cosas sencillas. Finjo que desapruebo su matrimonio, pero en realidad estoy agradecido al destino por haber traído a Peggy a nuestra familia. Noah cogió el diario de las manos de Peggy y empezó a hojearlo él mismo. Ella observó en silencio cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la comprensión, del dolor a la aceptación. Hay tantas cosas aquí, susurró, tantas cosas de las que nunca hemos hablado. Tu relación con tu madre siempre fue complicada, dijo Peggy. Las dos erais orgullosas. Las dos queríais protegeros mutuamente y, con el tiempo, os distanciasteis tanto que perdisteis la capacidad de hablar de lo que realmente importaba. Noah cerró el diario y lo dejó sobre la mesa. ¿Por qué te lo dejó todo a ti? Preguntó sin rodeos. ¿Por qué no a mí o a Tasha? Aunque quisiera darnos una lección, ¿no había otra manera? Peggy suspiró. Supongo que no confiaba en tus motivos, sobre todo después de lo que descubrió sobre Tasha. ¿Sobre el desfalco? Noah frunció el ceño. Sigo sin creérmelo. Es cierto, Noah. Peggy sacó unos documentos de una carpeta que tenía al lado. Aquí están las pruebas. Tasha llevaba 2 años transfiriendo dinero de las cuentas del colegio a su cuenta personal. Pequeñas cantidades, pero en total casi $30,000. Noah hojeó los documentos con el rostro cada vez más sombrío. ¿Y mamá lo sabía? Sí, le enseñé esos documentos cuando me ocupé del caso de la acusación falsa. Se enfrentó a Tasha y ella confesó, pero me suplicó que no te lo dijera. Dijo que el dinero era para salvar su matrimonio. ¿Para salvar su matrimonio? Noah sonrió amargamente. Su marido perdía dinero más rápido de lo que ella podía robarlo. Este matrimonio estaba condenado desde el principio. No es solo eso, dudó Peggy. Hay algo más que tu madre descubrió más tarde. Tasha seguía pidiéndote dinero prestado bajo distintos pretextos, incluso después del divorcio. ¿Recuerdas cuántos préstamos le concediste en los últimos 3 años? Noah se lo pensó un momento y asintió lentamente. Muchos. Para reparaciones en casa, para un coche nuevo después del accidente, para invertir en algún proyecto. Se calló dándose cuenta. ¿Me estaba manipulando? Creo que está confundida, dijo Peggy en voz baja. El divorcio, las deudas, el deseo de mantener un cierto estilo de vida. Hizo lo que creyó que tenía que hacer. A costa mía, la amargura en su voz era casi palpable. A costa de tu intimidad, corrigió Peggy. Utilizó tu vínculo, tu voluntad de apoyarla siempre. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entró Tasha, impecable como siempre, pero con un brillo febril en los ojos. Sabía que aquí encontraría el consejo familiar. Dejó el bolso sobre la mesa del pasillo y se dirigió a la cocina. Discutiendo cómo repartir la herencia de mamá. Tasha, se levantó Noah. ¿Dónde has estado? Llevo días intentando localizarte. Necesitaba tiempo. Se quitó los guantes sin mirar a Peggy. Tiempo para tomar una decisión. ¿Qué decisión? Preguntó Noah con recelo. Tasha se volvió hacia Peggy con mirada fría y decidida. No impugnaré el testamento, pero quiero el 50% a cambio, la mitad de todo lo que dejó mamá. Peggy parpadeó sorprendida. Tasha, nunca pretendí... No seas hipócrita, la cortó Tasha. Todo el mundo quiere dinero. Tú no eres una excepción. Di tu precio. No se trata de dinero, sacudió Peggy la cabeza. Tu madre me dejó una herencia porque creía que podría utilizarla en beneficio de toda la familia, incluida tú. ¿La familia? Tasha se rió con amargura. ¿Qué familia? ¿En la que me han mentido toda la vida? ¿En la que ni siquiera soy una verdadera Trevelyan? Tú eres la verdadera Trevelyan, dijo Noah con firmeza. En tu educación, en tu espíritu, en la forma en que te quería tu padre. ¡No era mi padre!, gritó Tasha, y su máscara de control por fin se resquebrajó. Toda mi vida se ha basado en mentiras. Todo eso de la tradición familiar, del legado Trevelyan, y yo ni siquiera formo parte de ese legado. Tasha. Peggy se levantó y se acercó a ella. La sangre no forma una familia. El amor sí. No me vengas con esos tópicos. Tasha dio un paso atrás. He venido con una oferta concreta. El 50% de toda la herencia y te dejo en paz. Para siempre. Noah se puso pálido. ¿Cómo que para siempre? Me voy de Wallingford. Tasha cuadró los hombros. Un nuevo comienzo.
Nueva ciudad, nueva vida, sin todo el drama familiar. El drama familiar. Pero no puedes irte así como así, dijo Noah confundido. Eres mi hermana, Tasha. No importa lo que digan los periódicos. Puedo, dijo ella. Y lo haré, en cuanto reciba mi parte de la herencia. Peggy miró a Tasha con atención, viendo dolor y miedo tras la máscara de confianza. Miedo a quedarse sola, a perder su último pilar, su identidad como Trevelyan. Tasha comenzó suavemente. El dinero no resolverá tu problema. Puedes irte, cambiar de nombre, empezar una nueva vida, pero la verdad de quién eres permanecerá contigo. No tienes derecho a contarme la verdad, gruñó Tasha. Le ocultaste a Noah la enfermedad de su madre. Ocultaste vuestras reuniones, vuestras conversaciones. A petición de Iris, dijo Peggy con calma. Igual que me había ocultado a mí la verdad sobre tus orígenes. Todos teníamos nuestros secretos, Tasha. La cuestión es qué hacemos con ellos ahora. Tasha se hundió en la silla, de repente muy cansada. No sé quién soy sin el apellido Trevelyan, admitió en voz baja. Toda mi vida me he definido a través de esta familia, de este estatus. Sigue siendo la misma Tasha, dijo Noah sentándose a su lado. Inteligente, fuerte, testaruda, la que me protegía de los matones en el colegio, la que siempre se salía con la suya. ¿Incluso robando?, preguntó con amargura. Se hizo un gran silencio. Tasha miró a su hermano. Ya lo sabes, claro que también te lo dijo. Lo sé, asintió Noah. Y me duele que no acudieras a mí tú misma. Yo te habría ayudado, Tasha, sin preguntas, sin juicios. No pude, susurró ella. Me habrías visto mi verdadero yo, débil, desesperada, y te habría querido aún más. Noah le cogió la mano. Porque eres mi hermana. Siempre lo has sido, y siempre lo serás. Peggy los observó, sintiendo una cálida esperanza en el pecho. Quizá no todo estuviera perdido. Tal vez de esta crisis pudieran hacer un vínculo nuevo y más sincero entre ellos. No quiero dividir la herencia, dijo llamando la atención de ambos. Quiero que decidamos juntos la mejor manera de disponer de ella. ¿Cómo honrar la memoria de Iris? ¿Qué sugieres?, preguntó Tasha con recelo. Tu madre dejó otra carta. Peggy sacó un sobre cerrado de una carpeta. Me la dio Prescott por si decidía desheredarme. Aún no la he abierto, pero creo que ahora sería un buen momento para hacerlo juntos. Abrió el sobre y desplegó el papel. La letra de Iris era un poco irregular, como si le hubiera temblado la mano al escribir estas líneas. Querida Peggy, si estás leyendo esta carta, significa que has decidido renunciar a tu herencia. Comprendo tus motivos, pero por favor, piénsatelo bien antes de tomar una decisión definitiva. No te lo dejé todo para hacerte rica, sino para ayudar a mis hijos a ser mejores personas, para darles la oportunidad de recordar lo que significa ser verdaderos Trevelyan's, gente de honor, responsabilidad y amor. Si decides renunciar a tu herencia, te pido que no se la pases directamente a Noah y Tasha. En su lugar te propongo que crees una fundación familiar que apoye los valores en los que siempre he creído: la educación, las artes, la ayuda a los necesitados. La casa de la calle Willow podría ser la sede de esta fundación, un lugar donde Trevelyan's de diferentes generaciones se reunirían para discutir cómo servir mejor a la comunidad que nos ha dado tanto. Noah y Tasha pueden convertirse en fideicomisarios de la fundación, junto contigo. Les daría un propósito, les daría un legado del que estar orgullosos. No solo dinero o estatus, sino una oportunidad de continuar el trabajo al que he dedicado la mayor parte de mi vida. Y quizá en el proceso se den cuenta por fin de lo que siempre he intentado decirles. La verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de cambiar el mundo a mejor. Con fe en ti y en el futuro, Iris Trevelyan. Cuando Peggy terminó de leer, se hizo el silencio en la habitación. Noah miraba fijamente al espacio que tenía delante, como si estuviera viendo algo lejano. Tasha estaba sentada con la cabeza gacha y los hombros ligeramente temblorosos. La fundación, dijo finalmente Noah, quería que creáramos una fundación. Eso, eso suena a ella, dijo Tasha en voz baja, levantando los ojos. Siempre pensando en algo más que en la familia. ¿Qué me dices? Peggy las miró a las dos. ¿Podríamos intentarlo? ¿Juntos? Noah se volvió hacia su hermana. Tasha,
¿Te quedarías en Wallingford para esto? Tasha guardó silencio durante un largo momento y luego asintió lentamente. Tal vez, si, si sintiera que esto era realmente cosa nuestra. No una obra de caridad de Peggy, sino un verdadero proyecto familiar. Así es exactamente como debe ser, dijo Peggy con seguridad. Una sociedad igualitaria. 3 fideicomisarios con los mismos derechos. ¿Y tus planes para la casa, para el dinero? Preguntó Tasha, todavía incrédula. Nunca he tenido planes para ellos, respondió Peggy con sinceridad. Aún estoy conmocionada por la decisión de Iris. Lo único que quería era que Noah y yo fuéramos felices, que nuestra familia estuviera completa. Se volvió hacia su marido. Noah, tengo que ofrecerte una opción. Podemos seguir viviendo como hasta ahora, fingiendo que todo va bien, evitando las conversaciones difíciles, ocultándonos secretos. O podemos empezar de nuevo, con total honestidad, aceptando nuestros errores y dispuestos a cambiar. Noah la miró durante un largo instante, como si la viera por primera vez. Luego desvió la mirada hacia el diario de su madre, las cartas, los documentos, la prueba de todo lo que había estado oculto, y ahora por fin salía a la luz. Elijo la honestidad, dijo en voz baja. Elijo empezar de nuevo. Extendió la mano, y Peggy puso la suya sobre la suya. Luego ambos se volvieron hacia Tasha. ¿Y tú? Ella vaciló, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No sé si puedo cambiar. Llevo tanto tiempo así. Así. Nadie te pide que te conviertas en una persona diferente, dijo Peggy en voz baja. Solo que seas sincera, con nosotros y contigo misma. Tasha respiró hondo. Puedo intentarlo. Por el bien de mamá. Por todos nosotros. Epílogo. Ha pasado un año desde que Iris Trevelyan dejó este mundo, dejando tras de sí no solo un legado material, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de que su familia sanara y se convirtiera en mejores personas. La casa de la calle Willow había cambiado. La solemne austeridad había dado paso a la calidez y la comodidad. El antiguo salón era ahora la oficina de la Fundación Iris Trevelyan, que apoya programas educativos para niños desfavorecidos. Peggy estaba sentada en su escritorio, clasificando solicitudes de subvención, cuando Noah entró en la habitación. Había cambiado a lo largo del año. Estaba más tranquilo, más seguro de sí mismo, como si hubiera encontrado la fuerza interior que antes le faltaba. Ha llamado Tasha, dijo sentándose junto a su mujer. Mañana vuelve de Boston. Dice que el nuevo programa para adolescentes es muy prometedor y que deberíamos pensar en implantarlo aquí. Peggy sonrió. ¿Quién iba a pensar que estaría tan entusiasmada con las iniciativas educativas? Siempre ha sido una apasionada. Noah se encogió de hombros. Es solo que solía ir a otras cosas. De hecho, Tasha era la que más había cambiado. El proceso había sido doloroso. No solo había tenido que aceptar la verdad sobre sus orígenes, sino también admitir sus errores, sus manipulaciones. Pero trabajar en la fundación le dio un nuevo propósito, una nueva identidad. Ya no se definía a sí misma por su apellido o su estatus, sino por lo que podía dar a los demás. Noah pasó el brazo por los hombros de Peggy. ¿Crees que mamá estaría contenta? Peggy miró por la ventana hacia el jardín, donde los rosales que había plantado Iris florecían con vivos colores. Seguro que sí. Estamos cumpliendo su verdadera voluntad. No solo conservar su herencia, sino utilizarla para hacer del mundo un lugar mejor. Su relación también ha cambiado. La dolorosa verdad revelada tras la muerte de Iris les obligó a conocerse de nuevo, a aprender a confiar, a aprender a perdonar. No había sido un camino fácil, con sus altibajos, pero lo habían recorrido juntos. «¿Sabes?», dijo Noah pensativo, «a veces creo que mamá planeó todo esto, que sabía cómo reaccionaríamos ante su testamento, qué secretos saldrían a la luz, cómo lucharíamos y luego sanaríamos». Tal vez, sonrió Peggy. Era una mujer sabia y creía en nosotras más que nosotras mismas. En la pared del despacho colgaba un retrato de Iris. No el formal y austero que había tenido en vida, sino uno diferente, tomado de una fotografía en la que aparecía de pie en el jardín con las tijeras de podar en la mano y esbozando una sonrisa abierta y rara. Debajo del retrato hay una sencilla placa con las palabras de su diario. Las flores más bellas crecen a menudo
de la tierra más desagradable. Lo principal es eliminar a tiempo todo lo que impide el crecimiento. Y era cierto. Del dolor, el engaño y la pérdida, surgió algo nuevo. Una verdadera familia basada no en la sangre o el apellido, sino en el respeto mutuo, la honestidad y el amor. Este es el tipo de legado que Iris Trevelyan siempre quiso para sus hijos. Y gracias a su última voluntad, por fin lo tienen.